de acuerdo a los agentes etiológicos específicos, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, una mención aparte es, si no va bien con vancomicina, ¿cuál es la alternativa? Primero es teicoplanina, que también es un glucopéptido. ¿Ustedes saben qué? Vancomicina es un glucopéptido. La alternativa es otro glucopéptido. ¿Cómo se llama? Teicoplanina. No va bien, daptomicina, del grupo de los lipopéptidos. Daptomicina. Y hay uno que ha salido por vía oral que es buenazo, de las oxasolidinonas. Oxasolidinonas, linesolid. Anaerobios, clindamicina o metronidazol. Ustedes, ¿cuál recomendarían? ¿Clindamicina o metronidazol para un absceso pulmonar? Esta también ha sido pregunta de examen del año pasado. Clindamicina. Si no hay clindamicina, amoxicilina, ácido clavulano, que cubre bien anaerobios gram positivos. No se olviden las penicilinas, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, cubren también anaerobios y cubren bien Pseudomonas aeruginosa. Las carboxipenicilinas como la ticarcilina y las ureidopenicilinas como la piperacilina. Mycoplasma pneumoniae, claritromicina. Una alternativa son las fluorquinolonas y la tetraciclina. Pero la primera elección, macrólidos. Clamidia psittaci, tetraciclina. ¿Cuándo sospechamos en neumonía por Clamidia psittaci? Si es que la persona cría palomas o aves en general. Clamidia pneumoniae, claritromicina y en segundo lugar tetraciclina. Coxiella burnetii, tetraciclina. Legionella, macrólidos. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano de elección en neumonía adquirida en la comunidad? Ojo con esta pregunta que no les dice la severidad de la neumonía. Entonces, asumimos que, de acuerdo a las alternativas, debe ser una neumonía que por lo menos haya que hospitalizar en una sala convencional. ¿Cuál van a elegir? La alternativa B. Beta-lactámicos más macrólidos. Y de los beta-lactámicos, lo que le decía, cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. Ya cuando el paciente mejora de 3 a 5 días, ya hay que rotar a la vía oral. A veces dejamos al paciente 10 días con la cefalosporina por viviendo menos. Entonces hay que conocer cuál es la cefalosporina de tercera generación que se da por boca, por vía oral. Se llama Cefdinir. Cefdinir de 300 miligramos 2 veces por día. Entonces terminamos con ceftriaxona, pasemos a Cefdinir 300 miligramos 2 veces por día. Ya, todo lo demás no es. Esta de acá. Esta es buena como para repasar, ¿eh? Esta está buena para repasar. Una vez que hacemos nuestro diagnóstico, vamos al tratamiento. ¿Qué grado de severidad? Severa, o sea, requiere hospitalización, pero podría requerir UCI también. Entonces, ¿con qué empezamos? Con beta-lactámicos más macrólidos. Ceftriaxona, claritro, y luego evaluamos si hay criterios para que pase a UCI. Clindamicina sería cuando hay infección por anaerobios. Cefalotina es para infección por gram positivos. Muy buena, una cefalosporina de primera generación, que es muy buena para Staphylococcus aureus, meticilino sensible. Cefalotina, cefalosporina de primera generación, es de primera elección. ¿En qué caso? Un caso de cirugía, una situación de cirugía. ¿Qué casos? ¿En qué situación de cirugía son de primera elección? Para profilaxis operatoria, es de primera indicación. Es la única indicación donde las humildes cefalosporinas de primera son de primera elección. Ahí tiene la cefalotina, la cefazolina. Vamos con esta otra. El tratamiento de elección en neumonía por micoplasma. De frente ya le dicen el agente etiológico. Son los macrólidos. Si no hubiera macrólidos acá, pues la segunda alternativa, las fluorquinolonas. En una neumonía por aspiración,
esta debe ser una macroaspiración. Entonces estamos hablando acá de anaerobios. Si es una neumonía por macroaspiración, en la radiografía de tórax, ¿dónde va a estar el infiltrado alveolar? ¿En el pulmón izquierdo o en el pulmón derecho? ¿Dónde? Pulmón derecho. ¿En la parte superior o en la parte inferior? En el lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho es más vertical, es más fácil que lo aspirado pase. Pero también no se olviden que también en el lóbulo superior, en el segmento apical, o sea, el posterior, perdón. El segmento posterior, segmento 2. Y si es en el lóbulo superior, segmento 2, o en el lóbulo inferior, el infiltrado por macroaspiración, causada por un microorganismo anaerobio. Pero ese anaerobio viene de vías digestivas. ¿Cuál podría ser? El Bacteroides fragilis. Si viniera arriba de la boca, de la garganta, sería Pectostreptococo, que es el equivalente al estreptococo aerobio. La terapia antibiótica más eficaz, esta pregunta igualita la han hecho el año pasado. Y el tratamiento es clindamicina. Pero si no estuviera clindamicina, la respuesta sería amoxicilina, ácido clavulánico. Ya saben lo que siempre decían, esta historia de la medicina: infecciones por debajo del diafragma, metronidazol. Por encima del diafragma, clindamicina. Hasta ahora se aplica. Pacientes con antecedentes de shock. Esta pregunta es buena. Nos quedamos finalmente con dos. Hemos descartado por la reacción cruzada que se da un 10%. No se puede usar, no se recomienda usar cefalosporinas. Y las penicilinas no vamos a usar. La meloxicilina, que es y la pipiracilina son ureidopenicilinas, que son antipseudomónicas. Pero en este caso, no, porque el paciente es alérgico a la penicilina. Me quedo con Aztreonam, que tiene el mismo efecto que los aminoglucósidos, pero no tiene su riesgo de toxicidad renal. Pero es tan efectivo con los aminoglucósidos y por eso cuesta más. Y el meropenem, que es un carbapenens. Mira, el Aztreonam tiene un efecto anti-pseudomona. En cambio, el meropenem es una bomba que combate todo. Entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Aztreonam o meropenem? Acá la respuesta es Aztreonam. Qué buena pregunta. Esta la he tomado del MIR para hacer un ejercicio diagnóstico. De San Marcos, perdón. Pero una parecida la vi en el MIR. Vacunación, con eso terminamos neumonía. Acá están las indicaciones para vacunación: mayores de 65 años sin comorbilidad o menores de 64 años con comorbilidad. Este es el billete de la época en que nos metían miedo. ¿Habrá ser cuántos años era? ¿3, 4 años? De que llegaba la peste acá a Lima. Enfermedad cardiopulmonar, enfermedad hepática renal, fístula, líquido cefalorraquídeo. Enfermedades crónicas debilitantes: diabetes, alcoholismo, posesplenectomía. Enfermedades que producen inmunosupresión: cáncer, infección por VIH-Sida, con un CD4 incluso mayor de 200. Vamos a la pregunta. La vacuna antineumocócica está recomendada para todos menos una de las siguientes situaciones clínicas. Señalan: alcoholismo crónico, sí. Fístula crónica del líquido cefalorraquídeo, sí. Infección por VIH, sí. Enfermedades cardíacas crónicas, sí. Enfermedad pulmonar crónica, sí. Los contactos no requieren vacunación. Esta es una antesala de... Vamos a revisar esto y después vamos a regresar al final a asma. Vamos a hacer esta partecita nada más de espirometría simple. ¿Qué significa espirometría simple? Se le pide al paciente que tome la mayor cantidad de aire posible y luego que la expulse, pero lentamente, que se tome todo el tiempo del mundo. En cambio, la forzada se dice lo más rápidamente que puedas. Se pretende medir todos esos volúmenes. Tenemos el volumen de aire corriente, ese volumen que sale normalmente, que es expulsado, que es inspirado, que se inspira o se expira en una respiración normal, medio litro. Volumen residual, ese volumen de aire que no se expulsa en la expiración forzada, que permanece siempre, está 1,5 litros. Volumen de reserva inspiratoria: luego de expulsar el volumen de aire corriente, el volumen de aire adicional que ingresa se llama volumen de reserva inspiratorio, equivale a 3,5 litros. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratorio.
4 litros. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Y qué es el volumen de reserva expiratorio? Es el volumen de aire que se puede expulsar luego de una expiración normal. Es decir, el volumen de aire que se puede expulsar en una expiración forzada. Con eso vamos a esta pregunta. La mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo, o sea, el máximo volumen de aire que voy a expulsar en una expiración máxima. ¿Cómo se llama? Capacidad vital. La capacidad residual total, volumen de reserva expiratorio, capacidad inspiratoria, ya lo hemos revisado. Vamos ahora a entrar a enfermedad pleural. Ya, seguimos con enfermedad pleural. Ahí tiene un derrame pleural. Y empezamos con la galería de radiografías. ¿Cómo voy a ver el volumen? ¿Cómo voy a ver el derrame pleural de acuerdo al incremento de volumen? Tenemos la radiografía número 1. ¿Ahí hay derrame? Sí hay derrame. ¿Dónde? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? El lado derecho. ¿Qué se está observando? Yo estoy observando una aparente elevación del hemiafragma derecho. Si esto fuera un examen de radiología y me preguntaran, a ver, ¿qué veis? Posibilidades. Yo diría, bueno, estoy viendo acá, probablemente hay una masa, una aparente elevación del hemiafragma derecho, probablemente una masa hepática. Listo. Otra posibilidad. Otra posibilidad que hay una parálisis del nervio frénico del lado derecho. Muy bien. Otra posibilidad. Que aquí, aunque no se ve muy bien, que hay una banda telectásica que está jalando el mediastino, el diafragma hacia el lado, hacia arriba. Y la última posibilidad sería que sea un derrame subpulmonar. Cuando se incrementa el líquido, ¿dónde se va a alojar? Debajo del pulmón. ¿Y cómo se va a ver? Como una aparente elevación del hemidiafragma. Derrame subpulmonar. Hay menos de 300 centímetros cúbicos de líquido. Ya cuando se supera esa cantidad, cuando hay más de 300 centímetros cúbicos, ya voy a ver lo que se llama obturación del seno costodiafragmático. Acá tiene la vista frontal, aquí tiene la vista lateral, cómo está ingresando el líquido en la cisura. Después, cuando ya el volumen supera 1 litro, ya tenemos por lo menos 1 litro, vamos a ver acá la imagen clásica de derrame con la curva de Damasó o el signo de menisco. Voy a describir esta radiografía, que es lo que comúnmente vemos. Veo una radiopacidad homogénea, pero no es neumonía. ¿Por qué? Porque no tiene broncograma aéreo, primero. Pero ustedes me dicen, pero puede haber condensaciones sin broncograma aéreo. Ya claro, en caso de infección por Klebsiella, infección por Staphylococcus aureus. Pero estas radiopacidades no tienen esta curva superior, que es la curva de Damasó. Esta curva de Damasó me está indicando que esto es un derrame pleural. ¿Por qué no una telectasia? Porque si fuera una telectasia jalaría el mediastino hacia ese lado. En cambio aquí un efecto de masa de líquido está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral y también la tráquea. Listo, esa es la descripción de un derrame pleural. Luego vamos a ver que esta curva de Damasó no es semiológica. Esta curva de Damasó solamente es radiológica. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el límite superior de derrame sea igual, tanto en la cara anterior como en la cara posterior y en la cara lateral. O sea, esta extremo radiopaco que va hacia la periferia real, no es real, es solamente radiológico. Acá debería verse solamente una línea horizontal. Derrame masivo ya 3-4 litros, se ve una radiopacidad completa que borra todo el campo pulmonar y está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral y la tráquea. En este caso vamos a encontrar los focos cardíacos desplazados hacia el lado contralateral. En este caso, si queremos asociar con la clínica, yo les preguntaría, ¿en el derrame masivo puede escuchar soplo? No, porque a lo largo de toda la cavidad pleural, el grosor del líquido no permite el pasaje del sonido. En cambio, en este derrame, que es la mitad del campo pulmonar, ¿se podría escuchar soplo pleural? Sí. ¿Dónde? Acá en el borde. ¿Por qué? Lo que le dije, porque en el borde superior la capa de líquido es delgada y permite el pasaje de sonido, pero ese sonido se va a deformar y se va a transformar el soplo tubario en soplo pleural. Luego lo vamos a explicar eso. Soplo pleural, soplo en E.
Entonces, ¿qué es el soplo pleural? Es el soplo tubario modificado al pasar por una capa delgada de líquido. Lo otro, ¿podemos escuchar egofonía, o sea, la voz de cabra, en derrame masivo? No, porque también el líquido no permite el pasaje. En cambio, en este derrame moderado sí. ¿Dónde vas a escuchar egofonía? En el borde superior del derrame. Acá bien la imagen tomográfica, todo este líquido, esta imagen hipodensa, isodensa, que es el líquido, y vean el pulmón, cómo está de colapsado. El pulmón, a medida que va aumentando el líquido ejerce efecto de masa, pero el pulmón mantiene, es un pulmón que tiene la misma forma, pero es chiquito. A eso no se llama atelectasia, sino se llama microatelectasia. Esta diapositiva es para repasar los mecanismos que van a dar lugar al trasudado, el líquido pobre en proteínas. Revisemos. Y para eso tenemos esta imagen de una necropsia. Estamos viendo acá el pulmón, el espacio pleural y acá la pared torácica. Acá nos interesa, ¿qué pleura nos interesa? ¿La pleura visceral o la pleura parietal? Para la formación de líquido. Nos interesa solamente la pleura parietal. El líquido se va a formar solamente a partir de la pleura parietal. La pleura visceral no interviene. Entonces veamos los mecanismos. A nivel de la pleura pleural, pero parietal, va a pasar más líquido al espacio pleural cuando aumenta la presión hidrostática. Ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha. Ejemplo, en obstrucción de vena cava superior. Listo. También va a pasar mayor cantidad de líquido, los capilares pleurales parietales, al espacio pleural cuando disminuye la presión oncótica del capilar pleural. Ejemplo, síndrome nefrótico. Listo. Nos vamos a la otra localización. Localización número 2, en el espacio intersticial pulmonar. Todo el líquido que se acumula en el espacio intersticial pulmonar, ¿a dónde es drenado finalmente? Un paciente que tiene congestión pulmonar, ¿a dónde va a drenar todo ese líquido? Hacia la cavidad pleural. La cavidad pleural es una zona de drenaje de todo el líquido que se acumula en los pulmones. ¿En qué casos habrá incremento de la presión intersticial subpleural? En edema agudo pulmonar y también en neumonía adquirida, en neumonía aguda también, aumento de líquido en el espacio intersticial pulmonar. Tercera localización, a partir de la cavidad peritoneal. Cuando tenemos un paciente cirrótico, por ejemplo, que tiene un líquido trasudado, una ascitis severa, parece que le va a estallar ya el abdomen. ¿A dónde finalmente drena ese líquido? Tiene que drenar hacia el espacio pleural. ¿Pero cómo lo hace? Si acá hay una barrera que se llama diafragma. ¿Pero es una barrera permeable? ¿Impermeable? No. El diafragma tiene poros. Entonces, a través de esos poros, el líquido va pasando lentamente, pero va pasando. Es así que una ascitis severa puede ocasionar derrame pleural tipo trasudado, por incremento de la presión en la cavidad peritoneal. Bueno, entonces hemos revisado los mecanismos que llevan a la formación de trasudado por aumento de la formación de líquido. ¿Dónde se reabsorbe el líquido pleural? Hemos dicho que se forma solamente a nivel de los capilares, la pleura parietal, se va a reabsorber solamente en la pleura parietal, en estos espacios que se llaman estomas. ¿Cuál es la finalidad de estos espacios? Que comunican, ustedes saben, ¿cuáles son los vasos que absorben el líquido del espacio pleural? Son los capilares linfáticos. Y los capilares linfáticos tienen comunicación con el espacio pleural solamente a través de la pleura parietal, no a través de la pleura visceral. Y a través de estos espacios que se llaman estomas. Entonces los estomas comunican los capilares linfáticos con el espacio pleural. En el espacio intersticial, ya entrando en detalle rapidito, este es el patrón radiológico, un edema agudo pulmonar, aumenta la presión intersticial pulmonar y ese líquido pasa. Es por eso cuando ustedes ven una radiografía de tórax de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, tiene congestión pulmonar, edema intersticial, edema alveolar, ¿termina con derrame? Sí. ¿Por qué? Porque ese líquido va a pasar, por aumento de la presión intersticial pulmonar, tiene que pasar al espacio pleural para ser drenado. Por eso que cuando ustedes ven una radiografía con signo de congestión pulmonar, ¿cuál es el signo que indica mayor incremento de la presión del lecho venocapilar?
es el derrame pleural. La presión capilar pulmonar en cuña, más de 30 milímetros de mercurio. Bueno, esto ya está. Vamos a la pregunta. El trasudado pleural se produce por, ya hemos visto, aumento de la presión capilar sistémica. ¿Cuál sería la causa? Insuficiencia cardíaca derecha. La otra causa, síndrome de obstrucción de vena cava superior. Ya todo lo demás está al revés. Disminución de la presión capilar pulmonar. No, va a haber un aumento. Aumento de la presión osmótica del plasma. Tiene que haber una disminución de la presión oncótica. Estos dos merecen una mención aparte. Mención aparte. Aumento de la presión intrapleural es falso. La última. Vean. Disminución de la presión intrapleural. La disminución de la presión intrapleural, cuando hablamos de atelectasia, esto quiere decir que la presión intrapleural se hace más negativa. Esto es causa de trasudado. Esto lo vamos a hacer después. La disminución de la presión intrapleural que se da en una atelectasia va a producir trasudado. Pero ¿qué falta acá? ¿Qué le falta al enunciado? Que se da cuando la atelectasia es aguda, no cuando la atelectasia es crónica. Entonces la disminución de la presión intrapleural, cuando la atelectasia es aguda, puede dar trasudado, no ya en la atelectasia crónica. Otra más, la causa más frecuente de derrame pleural trasudado es... ¿Cuál es la respuesta? La B. TBC exudado. Derrame pleural paraneumónico. Es el derrame que se asocia a la neumonía. También exudado. ¿Han escuchado el derrame metaneumónico? Metaneumónico cuando se da después que ha pasado ya la neumonía. Metaneumónico. Paraneumónico es con la neumonía. Pleuritis reumatoide. Por artritis reumatoide, pleuritis lúpica. De todos estos exudados, ¿cuál es la causa más frecuente dentro de las causas infecciosas? Es tuberculosis en nuestro medio. En otros lares, en España, por ejemplo, es derrame paraneumónico. Por último, de esta diapositiva, les pregunto, ¿en cuál es más frecuente, la pleuritis reumatoidea o la pleuritis lúpica? La pleuritis lúpica, lejos, más frecuente. Vamos a hablar ahora de exudado. Para que se produzca el exudado, ¿el paciente de qué se va a quejar? De dolor pleurítico. Dolor pleurítico se debe a la inflamación de la pleura parietal. Cuando hay trasudado no hay dolor pleurítico, es una diferencia clínica. Acá el paciente tiene dolor pleurítico, el dolor que aumenta cuando inspira profundo, cuando tose, y ese de punta de costado no es cierto, porque el dolor se presenta donde esté inflamada la pleura, sea punta de costado o no, va a haber dolor, tipo punzada. Aquí, al estar inflamada la pleura, se altera la permeabilidad capilar y va a pasar mayor cantidad de líquido y de proteínas. Va a aumentar, por lo tanto, la presión oncótica del espacio pleural. Vamos a las causas. TBC, derrame paraneumónico. Dentro de las causas infecciosas, más frecuente TBC en nuestro medio, en España o Estados Unidos, derrame paraneumónico. Neoplasia maligna, enfermedad de tejido conectivo. Una idea. La neoplasia maligna pleural es con más frecuencia, ¿es primaria o es secundaria? ¿Qué me dicen? Con más frecuencia es secundaria, metastásica. La primaria es poco frecuente. Causa digestiva, pancreatitis aguda, derrame del lado izquierdo, ruptura del conducto linfático. Fármacos, antiarrítmicos, amiodarona. Diuréticos, la espironolactona. Quilotórax, por la ruptura del conducto linfático. Y en mención aparte son estas tres causas que les he puesto de otro color. Va a haber una pregunta que es muy interesante. Miren, tres causas: tromboembolismo pulmonar, síndrome de Meig y mixedema. Producen tanto exudado como trasudado, ambos, pero hay que ver qué es lo más frecuente. Tromboembolismo pulmonar y mixedema producen con más frecuencia exudado.
En cambio, síndrome de Meigs produce con más frecuencia trasudado. Eso lo vamos a utilizar para resolver una pregunta, pero buena pregunta. Eso de acá también es interesante. Primera, radiografía número 1. Estoy viendo una imagen radiopaca que borra todo el campo pulmonar izquierdo. Acá también, en la radiografía número 2, una imagen radiopaca que está borrando todo el campo pulmonar izquierdo. Pero hay una diferencia. Los dos son derrames, pero hay una masivos, pero hay una diferencia. La número 1, ¿verdad? Esta es la imagen clásica. ¿Estamos? Ya. ¿Por qué? La radiografía número 1 es la imagen clásica, ¿por qué? Porque hay efecto de masa. Gran cantidad de líquido, ¿cuánto habrá acá? 4 o 5 litros. ¿Cómo empuja el mediastino? Como debe ser. Es por eso que la tráquea está desviada hacia el lado derecho, el mediastino desviado hacia el lado derecho y los focos cardíacos están hacia el lado derecho. Así debe ser un derrame masivo. Pero este es un derrame masivo, así no debe ser. Así no debe ser. No sabía, e incluso el mediastino, acá está un poco tirado hacia el lado de derrame. El mediastino aparece en su sitio. El otro día un alumno me dijo cómo le decían, hasta ahorita me acuerdo, uno aprende también a los alumnos. Me dijo, ese es el signo del mediastino congelado. Ah, ya, gracias. Se llama mediastino congelado. Aquí, cuando esta gran cantidad de líquido no empuja el mediastino. Imaginen, está en el mismo sitio. Entonces, cuando ustedes vean un derrame masivo con esa imagen, el diagnóstico es neoplasia maligna. No hay otra posibilidad. Neoplasia maligna. ¿Y qué está pasando? Está pasando que aquí, ¿cuál es el mecanismo que está produciendo este derrame? Es lo que le decía, la disminución de la presión intrapleural. La presión intrapleural se hace más negativa. Y eso sucede cuando hay atelectasia. Acá una atelectasia es la causa de este derrame masivo. Y no, ¿por qué no empuja el mediastino? Porque hay una atelectasia. En este caso, la imagen clásica de derrame masivo, 3 causas más frecuentes de derrame masivo. Hay una enfermedad que si la mencionas, no tienes pierde. ¿Cuál? Una que la mencionas casi siempre. Un conversatorio bien complicado. ¿Puede ser esto? Ah, de repente es esa la causa. ¿Cuál? De las grandes simuladoras. ¿Ah? Tuberculosis. Claro. Pero hay otras causas. 3 causas. Tuberculosis, neoplasia maligna, insuficiencia cardíaca. 3 causas de derrame masivo. Vamos con esta pregunta, lo que le decía. El derrame pleural con características de exudado se presenta en la siguiente enfermedad. Ustedes cuando vean estas preguntas en los exámenes que les interesa, generalmente se van a quedar con 2. Ustedes van a ver, dicen, puede ser esta, pero también puede ser esta, y todas las demás la depuran. Y al final se quedan con 2. Acá tienen, me voy a quedar con 2. Insuficiencia cardíaca es trasudado. Síndrome nefrótico, trasudado. Cirrosis, trasudado. Y me quedo con 2. Síndrome de Meigs puede ser exudado y mixedema puede ser exudado. Pero que apelemos a la estadística. ¿Cuál de los dos produce con más frecuencia exudado? Mixedema. ¿Vean? Interesante la pregunta. Esto es para explicar que la curva de Amasó no es real, es solamente radiológica. Cuando vemos una placa de tórax, estamos viendo 4 colores. Color negro, el color original de esta placa, antes de ser tomada, ¿cuál es? Sí, blanco, es su color original. Es color negro porque pasa la mayor cantidad de rayos, es aire, negro, pulmones. Luego gris, gris claro, partes blandas, no, gris oscuro, partes blandas, y gris claro mediastino, pasa una cantidad moderada de rayos X. En cambio es blanco cuando no pasan los rayos X, o es hueso o es líquido. Entonces finalmente, cuando vemos un derrame pleural, ¿qué estamos viendo? La sombra. No ha pasado los rayos X por ahí. Y vemos pues la radiopacidad homogénea sin broncograma aéreo que desplaza el mediastino y una curva que asciende hacia la cara lateral. Si nosotros, por lo que estamos viendo, podríamos decir que semiológicamente el líquido
es más alto, el límite superior del líquido es más alto en la cara lateral, porque lo estamos viendo, pero no es cierto eso. Eso es solamente radiológico. No todo lo que parece es. Hay otras más, no están otras fotos, pero miren, esto es lo real. El límite superior del líquido es igual tanto en la cara anterior, posterior y lateral. Eso es lo real. Entonces, ¿por qué aparece este cachito acá? Este es un corte del tórax y vemos el líquido. El grosor del líquido, ¿cómo es? Es igual, tanto en la cara posterior como en la cara lateral y en la cara anterior. El grosor es el mismo. Entonces, ¿los rayos cómo ingresan? El rayo ingresa de la cara posterior hacia la cara anterior. Y a medida que van ingresando los rayos, van dejando sombra. Lo que estamos viendo, la sombra de CD, de EF, una sombra más o menos en mismo nivel. Pero ya EF, que está en la cara lateral, va a proyectar mayor sombra. ¿Por qué? Porque para la dirección que sigue el rayo, acá hay mayor cantidad de líquido. ¿Cómo lo convencen al rayo que acá no hay mayor cantidad de líquido? Para el rayo hay mayor cantidad de líquido. Y eso va a proyectar mayor cantidad de sombra por la curva que da el tórax. Entonces, el signo de menisco se debe a mayor proyección de sombra debido a que los rayos X en la cara lateral van a recorrer mayor cantidad o van a encontrar mayor cantidad de líquido y van a proyectar mayor sombra.